Les doy la más cordial bienvenida, ¿cierto?, a este webinar que forma parte de un ciclo en el cual muchos de ustedes ya han participado. Me presento, soy Constanza Soto, coordinadora de posgrado de la Facultad de Educación. Hoy día nos acompaña Karen Núñez. Karen es directora del Magíster en Docencia Universitaria, es académica de la Facultad de Educación. Karen es experta en todo lo que es el área de evaluación. Hoy día nos va a estar realizando esta presentación, esta exposición de algunos tips, además para aplicarlos en el aula, ¿cierto? Eso para que ustedes puedan tomar nota, ¿cierto? Y además mencionarles que, como siempre, vamos a estar haciendo llegar la grabación y el material. Tenemos pendiente el envío del material del día de ayer, pero lo vamos a mandar junto con el de hoy para que les llegue ahí a su correo y puedan también revisarlo cuantas veces quieran. Les menciono además que la próxima semana tenemos un webinar acerca de inteligencia artificial y gamificación con el profesor Cristian Sepúlveda. Y la semana siguiente tenemos otro webinar con la profesora Damaris, que es uno que se reprogramó porque tuvimos ahí algunos problemas como de señal. Como bien saben algunos, la semana pasada hubo un temporal fuerte y nos perjudicó, digamos, la estabilidad de la señal ese día con el evento de la profesora Damaris, que quisimos reprogramarlo también para que ella pudiera desarrollarlo con tranquilidad, porque estaba muy interrumpido, se caía la señal. Muchos de los participantes nos decían que ellos también tenían algunos problemas, entonces preferimos hacer esta reprogramación. De todas maneras, toda esta información se las vamos a estar haciendo llegar al correo. Y como siempre, los dejo muy invitados e invitadas a revisar la oferta completa de posgrado de la Facultad de Educación, oferta que está vigente, con programas que son virtuales, que permite, ¿cierto?, tener cierta flexibilidad con profesores y académicos que nos han acompañado en este ciclo de webinar, en este ciclo que además hemos intentado mostrar una pincelada de lo que se trabaja en algunos de estos diplomados, de estos postítulos que tenemos y que estamos ofreciendo. Entonces, el día de hoy, como les mencionaba cuando comenzamos, nos acompaña la profesora Karen. Le vamos a dar la palabra y como siempre en el chat voy a estar dejando los enlaces a la oferta completa y a una encuesta de satisfacción para que también nos puedan apoyar con su evaluación del webinar y otros temas que les interesaría a ustedes más adelante trabajar en talleres, en charlas, en escuela de invierno y verano y otros. Así que, Karen, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Te cedo la palabra y puedes empezar a compartir la pantalla cuando tú estimes conveniente. Muchas gracias, Connie. Bienvenidos. Veo que hay gente de Guatemala. También veo acá Colombia, desde San Antonio, Chile. Rosy, supongo que está en Santiago. Así que muy bienvenidos todos y todas. Y espero que sea una tarde provechosa. Vamos a hacer algunas actividades que espero puedan participar, ya sea a través del chat o abriendo su micrófono y pidiendo la palabra. Ya, saludos a Paraguay también. Bienvenida, Marta. Estamos muy contentos de tenerlo acá. Bueno, lo que yo les voy a presentar hoy día es uno de los temas que estamos trabajando en el diplomado en evaluación. Nosotros tenemos se dicta un diplomado en evaluación para el contexto escolar, no obstante, también se puede extrapolar todo aquello a la educación superior. Y el cuarto curso de este diplomado se llama retroalimentación en el aula, ¿ya? Así que yo les voy a hacer una pequeña muestra de lo que hacemos en clase, que es tan importante y relevante para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Así que les voy a compartir, como les decía, los invito a participar. Traigo dos pequeñas actividades para que les podamos ir desarrollando en conjunto. Y como decía Connie, después este material también les va a quedar por si quisieran trabajarlo en sus comunidades educativas. Bueno, ¿por qué pensamos en un diplomado en evaluación? Principalmente porque la evaluación, por lo menos en el nivel chileno, que es donde nosotros estamos físicamente, hay evidencia de que la evaluación es una de las áreas más descendidas a nivel del profesorado. Eso vía evaluación docente. Pareciera ser que a pesar de que estamos constantemente evaluando, nos va peor en el área de evaluación. Y es llamativo que además en evaluación
lo que tenemos aún más descendido es la retroalimentación. Y de ahí que se haya pensado en un diplomado en evaluación y un curso también que intente entregar herramientas a los profesores para comprender lo que es la retroalimentación y también para llevarlo a cabo en el aula. La retroalimentación ha sido catalogada por diferentes autores como una de las más poderosas herramientas dentro del aula. O sea, hay diferentes elementos que hoy día se consideran esenciales cuando nosotros estamos haciendo clase. Y uno de esos es la retroalimentación. Y ha sido también catalogada como una de las 10 principales acciones que influyen en el logro de los aprendizajes. Acciones que nosotros como profesores podemos desarrollar, intencionar y planificar. Eh, en ese sentido, es muy importante pensar la retroalimentación como un elemento del ciclo de la evaluación, como un elemento constante y que no solamente está asociado a la evaluación sumativa, que es algo que existe más o menos como en el inconsciente colectivo. Pareciera ser que solo retroalimentamos cada vez que hacemos evaluaciones sumativas. Hoy día está súper estudiado de que la retroalimentación debe ser constante en todo el proceso y nosotros normalmente eh, en un formato como más bien asociado a la evaluación sumativa es cuando la hacemos, pero en realidad estamos o podemos hacerla después de cada actividad y en diferentes momentos de la clase. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a hacer una pequeña introducción respecto del concepto. Es un concepto que es nuevo respecto de otros que ya nosotros manejamos en el mundo de la pedagogía, pero es interesante darnos cuenta que la retroalimentación debe llevar casi 40 años como concepto en el mundo de la pedagogía y por eso en ocasiones también tiene menos fuerza. Vamos a hablar sobre el concepto de retroalimentación efectiva, que es un nuevo paradigma que se comienza por ahí a fines del 2017, se comienza a hablar de lo que es una retroalimentación efectiva. Vamos a hablar sobre los tipos de retroalimentación y nos vamos a basar en dos tipologías. Hay muchas más, pero yo trabajo básicamente con dos. Vamos a hacer una pequeña actividad de análisis de una actividad real realizada por una profesora en un curso muy pequeñito, pero es para mostrarles cómo se podría desarrollar una retroalimentación en cursos que son más bien personalizados, porque también tenemos que mirar dónde estamos, cuál es nuestro contexto para poder desarrollar la retroalimentación. Y finalmente vamos a hablar sobre aquellas estrategias de retroalimentación que son efectivas y que se han recopilado en la literatura, dado que han presentado impactos en los estudios. Por lo tanto, al final esperamos que ustedes puedan desarrollar estrategias de retroalimentación efectiva que permitan a sus estudiantes acercarse a las metas de aprendizaje propuestas. Como les digo, es una pincelada, pero esperamos como dejar una huella, un germen ahí que pueda emerger para llevarlo a sus aulas. Y aquí los invito a participar, si quieren levantar la manito y hablar o si me quieren comentar por el chat. Dice así, un estudiante recibe corregido un trabajo. La docente le ha subrayado todo lo que no está suficientemente bien. Yo obtenía una calificación de un 3,5. Para nuestros colegas extranjeros, las notas en Chile van de 1,0 a 7,0. ¿Ya? O sea, 3,5 está bajo, está en el nivel insuficiente. Y dice así, y un comentario general que dice, tienes que esforzarte más. Antes de hacer la tarea, de pensar en todo lo que hemos dicho en clase, tienes que estar más atenta. Cuando el estudiante pide ayuda a su hermano para mejorar, este le pregunta, ¿qué crees tienes que hacer para llegar a un 7, o sea, la nota máxima? Y ella responde, no lo sé. ¿Cómo evaluarían ustedes esta retroalimentación presentada? ¿Qué impacto tiene el estudiante y en su aprendizaje el ejemplo que acabamos de ver? ¿Alguien se anima ahí a hacer un breve análisis? ¿No? Están tímidos hoy. Rosy tiene ahí la Ah, mano Rosy, ahí te arriba. veo tu manito arriba. Rosy, bienvenida. Gracias, ¿cómo estás, Karen? Muy bien. ¿Qué ves aquí, Rosy? Pero mira, en principio no le está diciendo cuál es la falla. Está diciendo tienes que esforzarte más
antes de hacer la tarea, has de pensar en todo lo que hemos dicho en clase. Tienes que estar más atenta. Pero está siendo muy ambiguo porque no le está diciendo que está fallando, pero no le está diciendo dónde está fallando, qué debe mejorar. Yo pienso que tiene que contextualizar al estudiante en función de lo que el docente aspira que el muchacho responda. Correcto, gracias Rosy. Efectivamente, tal como nos dice Rosy, aquí hay información vaga, hay información que realmente no le dice al estudiante respecto de qué debe mejorar, eh, y más bien se está refiriendo a lo actitudinal. O sea, si nosotros pensamos hacia dónde va dirigida esta retroalimentación, está dirigida a la persona, y no al desempeño de ella en la tarea que debió realizar. Paola nos dice, no le indican lo que está bien y no hay retroalimentación específica de lo que se espera, tal vez no hay una rúbrica. Efectivamente, cuando nosotros vemos este tipo de retroalimentación, nos preguntamos qué hay detrás, con qué se evaluó, cuáles fueron los criterios de evaluación. Porque una de las cosas que es relevante para realizar retroalimentaciones es tener muy claro cuáles son nuestros criterios de evaluación. Y tal como dice Paola, y también lo decía Rosy, aquí no hay nada específico. Por lo tanto, esa profesora que quizás escribió ese comentario en la evaluación, no solo perdió el tiempo escribiendo estas líneas, sino que tampoco va a tener un impacto en el estudiante. Eso yo creo que es una de las cosas que no podemos perder de vista. Muchas gracias, Paola y Rosy. Bueno, la introducción, yo les decía, no tiene más de 40 años, viene la retroalimentación desde el concepto, no tiene más de 40 años, se realiza la primera conceptualización en 1983, Rama Prasad es quien hace esta primera conceptualización y dice así: la retroalimentación es información acerca de la distancia entre el nivel actual y el nivel de referencia de un parámetro del sistema que es utilizada para modificar esa brecha en alguna forma. Pero quien viene a instaurar el concepto en educación es Sadler. Roy Sadler, en 1989, conceptualiza la retroalimentación y básicamente es como el concepto que más se maneja y que en los últimos años se ha venido enseñando en las escuelas de pedagogía. La retroalimentación es información acerca de la distancia o brecha entre el nivel actual y el de referencia, y esta debe ser usada para reducir esa brecha. Es interesante que la retroalimentación no es un término exclusivo a la educación. Si nosotros lo googleamos, nos vamos a encontrar de que está en el área de ingeniería, se encuentra en el área de salud y también en educación. Y nace principalmente en el área de ingeniería, donde se habla de la retroalimentación de los sistemas, y de ahí es donde se trae o se importa educación. Por lo tanto, el desarrollo de esta se dio con mucha fuerza a los inicios de los 2000, pero no hemos tenido más estudios que sean o que hayan aportado nuevas ideas al concepto de retroalimentación. Exacto, viene de la cibernética, de los sistemas. Muchas gracias, Natalia. Bueno, ¿qué sucede con los estudiantes y la retroalimentación? Algunos de los estudios que se hicieron por allá en los 2000 llegan a conclusiones que son muy similares a los que se han estado haciendo en los últimos años. Lo primero es que los estudiantes consideran que la retroalimentación es difícil de interpretar. O sea, parece que no nos entienden lo que queremos decir. La retroalimentación para los estudiantes no solo es difícil de comprender, sino que en ocasiones reciben a partir de ella un impacto potencialmente negativo en su autopercepción y confianza, lo que tiene que ver precisamente con ese tipo de retroalimentación que va hacia la persona y no hacia la tarea. Y York, en el año 2003, nos dice que los estudiantes a menudo están insatisfechos con la retroalimentación que reciben, en términos de que les falta un asesoramiento específico para mejorar. O sea, pareciera ser que carecen de esa información específica que finalmente te permite transitar para acortar la brecha. Hay evidencia también que nos indica que parece ser que los profesores lo que hacemos eh, es dar comentarios que a menudo los estudiantes no consideran relevantes. O sea, como que consideran que lo que les estamos diciendo no tiene impactos ni relevancia en su desempeño.
Y también, esto es muy curioso, es que los profesores consideramos que la información que damos es mucho más valiosa de lo que los estudiantes la consideran. O sea, parece ser que nosotros consideramos que la información que le estamos dando es tremendamente relevante, pero los estudiantes la consideran confusa, dicen que no les orienta, etcétera. Y los profesores también dedicamos muchas horas en corregir lo que los alumnos hacen, pero en realidad como que tenemos poco tiempo para la retroalimentación. Hace 2 años atrás nosotros hicimos un estudio de retroalimentación acá en nuestra universidad y una de las cosas que decían los estudiantes es que la retroalimentación tiene que ser dialógica. Una de las cosas que ellos consideran importante cuando estamos retroalimentando es el diálogo, no que seamos nosotros los profesores quienes estemos solamente hablando, sino que a ellos también les gusta intervenir. Y otra de las cosas que fue como bien llamativa e interesante tiene que ver con que parece ser que hacemos mejor retroalimentación en persona que a nivel virtual. Rosy. Casualmente, eso quería acotar, porque fíjate, tú puedes tener una evaluación objetiva y realizar la retroalimentación a través de una rúbrica. No hay ningún inconveniente. Pero cuando tú estás evaluando un ensayo o una prueba escrita de desarrollo, la rúbrica no es suficiente porque hay elementos que no están ocultos, pero que probablemente pueden ser sobreentendidos. Entonces, el muchacho necesita un reforzamiento eh, cara a cara, porque probablemente lo que él quiso decir no lo plasmó en el escrito. Lo pensó, intentó desarrollarlo, pero no logró hacerlo como tal. Y necesariamente amerita de tener un contacto frente a frente con el docente para puntualizar algunos elementos. Porque aunque tú elabores bien una rúbrica, cuando se trata de un ensayo o de una prueba de desarrollo, siempre hay elementos que probablemente queden sobredichos y no se pueden visualizar a simple vista. Entonces necesitan como una aclaratoria, por ponerle un nombre, ¿no? Sí, sí, efectivamente, Rosy, y los estudiantes como que resienten que nosotros no, por ejemplo, en el periodo de pandemia, este estudio que hicimos acá en UTLA fue volviendo de la pandemia, o sea, después al finalizar el primer año de clases presenciales, y ellos decían que había mucha diferencia entre la retroalimentación que se hacía cuando hacíamos clases virtuales a cuando las hacíamos presenciales, porque se da esto del diálogo, de exponer aquello que yo quise decir en mi informe y no lo dije. Entonces, tal cual tú lo dices, ellos necesitan este diálogo para comprender lo que nosotros también quisiéramos decir. Gracias, Rosy. Entonces, ¿cuál es el problema? Parece ser que el problema está en la información que le entregamos a los estudiantes y en el uso que ellos puedan darle a esa información. De ahí que hoy día se hable o se revitalice el concepto a través de una nueva conceptualización que habla sobre la retroalimentación efectiva. Y esta quiere decir que esa información que nosotros le estamos dando al estudiante debe tener la intención de modificar su pensamiento para mejorar el aprendizaje. O sea, en la medida que nosotros logramos cerrar, eh, podemos avanzar hacia al cierre de la brecha, el estudiante va a estar más cerca de la meta. Por lo tanto, la información que nosotros deberíamos darle a nuestros estudiantes primero debe ser orientadora. O sea, deberíamos decirle qué logró y qué no lo logró. Eso a mí me llama mucho la atención porque yo suelo hacer retroalimentación, al menos a mis tesistas, colocando las cosas que sí logran. Y a veces me dicen, ¿y por qué puso esto, profesora? Y yo le digo, porque es lo que hiciste bien. Ah, ya. Es como, tampoco hay mucha cultura de decir qué es lo que está bien. También es importante considerar en la retroalimentación efectiva que demos oportunidades para que ese estudiante pueda remodelar el desempeño que nos mostró, permitiendo mejorar los resultados de aprendizaje en un curso. Siempre los profesores de colegio me preguntan, oye, pero eso indica que deberíamos, por ejemplo, repetir una evaluación y volver a calificarla. No necesariamente.
creo que dar la oportunidad de mejorar puede ser una actividad en clase donde le solicitemos al estudiante, mira, vuelve a redactar esta respuesta y después compárala con la que tú hiciste en la evaluación. Por ejemplo, eso les va a permitir darse cuenta de dónde están los errores y en qué se están equivocando. Ahora, en los componentes esenciales de una retroalimentación efectiva hay tres cosas que nosotros como profesores tenemos que hacer. La primera es asegurarnos que el estudiante comprenda la meta de aprendizaje, ya sea objetivo de aprendizaje en el contexto escolar o resultado de aprendizaje o competencia en el contexto universitario. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Eh, Asegurarnos de que el estudiante comprenda hacia dónde vamos y cuáles son los criterios de evaluación que hay detrás de esa meta. Luego, tenemos que indicarle al estudiante cómo va avanzando. O sea, cada vez que lo estamos evaluando, nosotros le debemos decir dónde está. Y finalmente, cuando ya ha sido evaluado o ha terminado una actividad, nosotros deberíamos entregarle algunas estrategias para abordar las brechas entre aquello que nosotros nos hemos propuesto como objetivo de aprendizaje y la tarea que el estudiante desarrolló. O sea, tenemos que darle recomendaciones para abordar la brecha. No basta solo con colocar la nota, sino que tengo que decir cómo puedo mejorar aquello que está descendido en una evaluación. Por lo tanto, estos componentes se reducen en tres grandes preguntas: ¿a dónde voy? ¿Cómo voy? ¿Y cómo sigo avanzando? Ahora, en el TEC de Monterrey, el grupo CEDI ha enumerado las características de una retroalimentación efectiva. Y acá yo las he sintetizado en 5 grandes características. La primera, que ya se los anunciaba anteriormente, es que sea positiva. O sea, que resaltemos los aprendizajes o avances logrados, aunque sea muy poquito, ¿ya? La idea es que nosotros digamos, partiendo de una retroalimentación oral, por ejemplo, para un grupo curso, nosotros deberíamos partir diciendo que se logró. Miren, en este trabajo se logró, no sé, la redacción, por ejemplo, la ortografía, eso está súper logrado, a pesar de que a lo mejor tiene un componente muy bajito en la rúbrica, pero sí es importante destacar lo positivo. Lo segundo es que sea confidencial, o sea, cuando yo me voy a referir a un error en particular, debería tratarlo solo con ese estudiante e incluso cuando vaya a dar un ejemplo a nivel curso, yo no debería decir de quién es. Por ejemplo, estoy en un curso, estoy haciendo la retroalimentación grupal y dijera así como, bueno, hay un error súper común como el que tiene Rosy en la respuesta número 1, bueno, eso no se hace, sino que yo tengo que tender a generalizar y que el estudiante no sepa que estoy hablando de él cuando estoy haciendo estas retroalimentaciones que son de tipo grupal. También debe ser orientadora, o sea, tengo que ofrecer alternativas para mejorar las deficiencias. Y eso significa que tengo que mostrarle al estudiante qué más podría hacer para poder mejorar lo que hizo. La cuarta característica es que sea oportuna. Esto quiere decir, no quiere decir en específico que hagamos una evaluación hoy y mañana estemos entregándola, sino que nos aseguremos de entregar retroalimentación antes de que el estudiante deba realizar otra evaluación, por ejemplo. En las universidades acá y en los colegios está normado en una cierta cantidad de tiempo, 10 días hábiles o 15 días de calendario corrido. Y eso tiene que ver precisamente con esta característica. Y la quinta característica tiene que ver con la especificidad. O sea, tengo que señalarle a mi estudiante de manera específica dónde están sus errores, de modo tal que le dé oportunidades para poder mejorar en este ciclo continuo que es la evaluación. ¿Ya? Estas son las 5 características que hoy día se rescatan de lo que es la retroalimentación. Ahora, como les decía al principio, hay diferentes tipologías respecto de retroalimentación. En este caso, yo les voy a presentar 2, que es la propuesta de Tunstall y Gibbs, que es de la década de los 90, 1996, y también tenemos, casi 10 años después, la propuesta de Hattie y Timperley, que en el 2007 ellos generan una
tipología que se basa en niveles y se las quiero mostrar porque creo que es un tremendo insumo para autoevaluarnos, para saber qué tipo de retroalimentación hacemos y cómo podemos transitar hacia una retroalimentación que sea mucho más efectiva en términos de el impacto que puede tener en nuestros estudiantes. La primera propuesta, que es una propuesta, la propuesta de Tunstall y Gibbs, ellos dicen que existen dos tipos de retroalimentación en el aula. La primera es una retroalimentación evaluativa y la segunda es una de tipo descriptiva. La primera, que es la evaluativa, dicen ellos que en realidad no mejora el aprendizaje y tiene un impacto más bien en la persona, como en la autopercepción, en la autoestima académica, pero no en la tarea que realiza. Y la segunda, que es la descriptiva, en realidad esta sí tiene un impacto en el estudiante porque permite mejorar los aprendizajes y los protagonistas son tanto el docente como el estudiante. ¿Qué es lo que han o que verificaron ellos a partir de sus estudios? Pareciera ser que los profesores nos movemos entre aquí al medio, no nos quedamos en una o en la otra, nos movemos en la de tipo evaluativa positiva, que es aquella que está enfocada en premiar, aprobar, recompensar, dar vistos buenos, poner caritas felices, reconocer públicamente, realizar comentarios positivos, etc. Con la de logro, o sea, describimos los logros, retroalimentamos, entregamos información respecto de los aprendizajes alcanzados y aquellos que no se alcanzan. Pareciera ser que nosotros estamos ahí, al medio. Pero lo que ellos proponen es que realmente para que la retroalimentación tenga un impacto en el aprendizaje, tenemos que movernos hacia la descriptiva. O sea, no solo describir los logros, especificando los aprendizajes alcanzados o no, sino que también tenemos que diseñar caminos de mejora, tenemos que entregar estrategias para que los estudiantes puedan mejorar, tenemos que apuntar a la reflexión, o sea, que el estudiante también se convierta en un evaluador de su desempeño y que sea crítico respecto del mismo. ¿Por qué? Porque sería la única forma de que un estudiante realmente pueda alcanzar los aprendizajes. ¿Qué más nos dicen ellos? Dicen que la retroalimentación que tiene cero impacto es la 100% evaluativa, o sea, aquella que básicamente los profesores somos los protagonistas, juzgamos los desempeños, colocamos las notas y hasta ahí llegaríamos, ¿ya? Eso es interesante en la medida que nosotros también podemos autoevaluar y decir, bueno, quizás estoy haciendo esfuerzos que no están teniendo impacto en mi estudiante y en su aprendizaje, entonces la idea es que podamos ir revisando eso en nuestras propias prácticas. Por ejemplo, en el diplomado nosotros hacemos una autoevaluación, es un cuestionario que creamos con otra profesora para autoevaluarnos. Y muchos profesores me dicen, oh, yo, ¿sabes qué, profe? Estoy aquí en la evaluativa, ¿cómo puedo hacer para transitar a la descriptiva? ¿O cómo puedo hacer para entregar caminos de mejora? Yo creo que estas tipologías nos permiten identificar dónde estamos y hacia dónde deberíamos ir. Y la segunda tipología son los niveles que presentan Hattie y Timperley. Ellos en el 2007 dicen que la retroalimentación se podría juzgar en 4 niveles, ¿ya? Y de esos 4 niveles, hay un nivel que tiene cero impacto en el aprendizaje, que es el nivel 1, que es aquel que está centrado en la persona, donde nosotros hacemos comentarios que están más bien referidos al estudiante, a la persona del estudiante, que a su trabajo, que es un poco el ejemplo que veíamos al principio, donde la profesora le decía así como, tienes que estar más atenta. Ese tipo de comentario es un comentario que va hacia la persona. Y Hattie Timberlake dice, oye, en realidad no es efectiva porque no orienta al aprendizaje, porque en realidad estamos hablando sobre el estudiante, su actitud en la clase o su actitud fuera de ella. Por lo tanto, la verdad es que si yo pienso que estoy haciendo retroalimentación al hacer esos comentarios, en realidad estoy viendo algo más actitudinal, quizás estoy trabajando otros aspectos, pero no el aprendizaje. Ellos dicen que a partir del nivel 2, nosotros podemos tener un impacto en el estudiante. En el nivel 2, el profesor está centrado en la tarea, o sea, es efectiva para el aprendizaje porque le entregamos información
al estudiante dónde está lo correcto y lo incorrecto, pero nos quedamos ahí, que es lo clásico que hacemos cuando corregimos. Ya, cuando corregimos una prueba, nosotros estamos en el nivel 2. Estamos corrigiendo lo correcto y lo incorrecto. Cuando avanzamos hacia el nivel 3, nos estamos acercando a una retroalimentación que es mucho mejor porque ya comenzamos a dar estrategias para abordar esa brecha que existe, le entregamos información al estudiante respecto de dónde están sus errores y cómo podría mejorarlos, pero también comenzamos a tocar aspectos metacognitivos, o sea, empezamos a dotar al estudiante de herramientas para ser su propio evaluador, para que llegue a concluir dónde estuvieron los principales errores. Y finalmente, en el nivel 4, ellos dicen, esta sí que es efectiva porque en realidad no solo le entregamos información sobre lo correcto e incorrecto, también le entregamos estrategias para abordar la tarea, pero también le permitimos que analice a partir de sus propios criterios por qué está equivocado y le damos esa responsabilidad al estudiante para que logre mirar esa brecha de una manera crítica, ¿ya? Esto los autores consideran que es algo que deberíamos hacer todos los profesores en cualquier área del aprendizaje. Nosotros deberíamos entregarle herramientas metacognitivas al estudiante, cosa de que él pueda estar constantemente autoevaluándose. Y a partir de lo que acabamos de ver, les voy a proponer que analicemos esta siguiente retroalimentación, que es una retroalimentación real, que me gustaría que ustedes pudiesen identificar qué es lo que consigna este profesor o profesora cuando está retroalimentando a sus estudiantes. Les voy a dar el contexto. Esta retroalimentación se da en un contexto universitario. El estudiante debía elaborar una reseña y en esa reseña el estudiante tenía que utilizar como las características propias del género, pero también debía utilizar una escritura académica y hacer uso de las normas JAPA para la citación. Entonces la vamos a leer y los invito ahí a analizar esta retroalimentación. Les dejo el micrófono abierto para quien quiera participar. Dice así: antes que todo, quería felicitarte por el excelente trabajo que hiciste en relación a las partes de la reseña. A lo largo de tu texto es posible identificar claramente las diferentes etapas que componen este género. Así puedo distinguir una introducción, una síntesis del texto reseñado, una evaluación y una conclusión. Además, a nivel de escritura, respetas las convenciones propias de los textos académicos, lo que se manifiesta en una ortografía impecable, el uso de las formas impersonal, una adecuada progresión de las ideas, entre otros elementos. Te felicito. A pesar de todos estos aspectos logrados, me gustaría invitarte a revisar nuevamente los contenidos sobre citación, pues hay algunas falencias en la distinción entre tu voz con la del autor del texto que reseñas. Por ejemplo, como te indicaba en el comentario 10 dejado al margen, no me queda claro si la afirmación, por lo tanto, quienes participan de las elecciones son los jóvenes de clase más acomodada, es una conclusión tuya o del autor del paper reseñado. Quizás una buena manera de solucionar esto hubiese sido incluyendo una cita directa del texto del 1. ¿Qué te parece esta idea? ¿Se te ocurre otra manera de solucionarlo? No olvides que para la redacción de nuestro próximo texto será fundamental que corrijas este elemento. Recuerda apoyarte en la lectura de los contenidos de la sexta semana de clases, en los que se explican distintas estrategias para hacer referencia a ideas que no son nuestras. ¿Alguien se anima ahí a desglosar este texto que es una retroalimentación? ¿Qué podemos ver de lo que revisamos en la tipología? Rosy. Bueno, nuevamente, pienso que esta es una retroalimentación realmente efectiva, porque en principio enaltece evidentemente la actividad realizada por el estudiante, porque le puntualiza los aspectos logrados y además
le hace sugerencias que revise nuevamente los contenidos para ver cuáles son esas falencias que tiene, aunque también le está indicando que compare lo que realizó en un comentario, ¿verdad? Para poder entender lo que él quiso decir, que parecía una cita. Entonces le da sugerencias al estudiante. Por lo tanto, pienso que efectivamente, pues es una retroalimentación que está cumpliendo con las características que reseñaba los autores Hattie Timberlake, en la que señala, no solamente no está abocado pues a la persona como tal, sino está realmente centrado a la tarea, al proceso y en la forma en que él tiene que autorregularizar su aprendizaje. Perfecto, muchas gracias, Rosy. Y veamos, Consuelo nos dice en el chat, ¿hay preguntas metacognitivas como, ¿se te ocurre otra manera? Efectivamente, aquí, como dice Consuelo, tenemos preguntas metacognitivas. Yo les voy a mostrar el análisis que se hace o cómo lo podríamos desglosar. Y bien, como decía Rosy, en el primer párrafo, aquí hay una descripción del logro. ¿Qué es lo que logra este estudiante? O sea, primero logra que hizo las partes de la reseña y se pueden distinguir claramente lo que es la introducción, la síntesis, la evaluación y la conclusión. También respeta las normas de los textos académicos y un uso impecable de la ortografía, así como el uso de la forma impersonal, o sea, que escribe en tercera persona. Y especifica lo que no se ha logrado, o sea, a pesar de todo esto bueno que hiciste, le dice de manera muy amable, no me queda claro cuál es tu voz y cuál es la del autor, ¿ya? Y tal como decía Consuelo, se intenta fomentar la reflexión a partir de estas preguntas metacognitivas. ¿Se te ocurre otra idea de solucionar lo que podríamos hacer? Te dice, o sea, yo te dejé un comentario, eh, ¿qué más podríamos hacer? Y finalmente le da una estrategia para mejorar, o sea, le dice, mira, recuerda apoyarte en la lectura de los contenidos de la sexta semana y vas a encontrar una serie de estrategias que te van a mostrar cómo puedes disociar tu voz como de la del autor del paper reseñado. Efectivamente, esta es una retroalimentación que tiene estos 4 elementos que para muchos autores es esencial: describir los logros, aquello que no se ha logrado, fomentar la reflexión y entregar estrategias de mejora, que es algo que nosotros como profesores deberíamos intentar hacer cada vez que hacemos una retroalimentación. Esta estructura mental de partir diciendo lo que se logró, después decir aquello que no se logró, después hacer reflexionar al estudiante y finalmente entregar alguna estrategia para ir cerrando las brechas. Hay algunas estrategias que nos van a permitir avanzar hacia los niveles 3 y 4 de Hattie Timberlake o hacia el nivel descriptivo que plantean Tunstall y Gibbs. Lo primero, y hay algunas decisiones que debemos tomar, es decidir si la retroalimentación será oral o escrita, individual o grupal. Considerando la cantidad de estudiantes que tenemos en una sala de clases, que suelen ser muchos, podemos decantarnos por una retroalimentación oral, apoyada, por ejemplo, con un recurso como un PowerPoint, un Prezi o una cápsula, y la podemos hacer de manera grupal, o sea, para todo el curso. Esa es una de las primeras decisiones que deberíamos tomar. Lo segundo es intentar centrar nuestros comentarios en la tarea y no en el estudiante. Debemos ir limpiando nuestros comentarios para ir sacando estos comentarios que mencionábamos, que van hacia la persona, que van hacia su actitud en la sala de clase, etc. También se considera importante que generemos un clima donde el error se perciba como algo positivo, como una oportunidad para aprender, como algo que realmente ocurre y que nos muestra otras cosas que podríamos hacer. Esto va a permitir que el estudiante pueda autoevaluarse y también pueda desarrollar algunas competencias de coevaluación. Y también otra de las recomendaciones que se da es que utilicemos frases para informar los aspectos positivos
de los estudiantes, así como las brechas, o sea, que tengamos como frases prehechas, cosa que vamos integrándola en nuestro discurso, en nuestra narrativa, cuando estamos realizando retroalimentaciones. Y finalmente, también se recomienda que establezcamos metas a corto plazo con los estudiantes para implementar en próximas evaluaciones o en próximas actividades que les permita a ellos reforzar aquello que está débil. Ahora, algunas frases para, yo diría, para como lograr que el estudiante se autorregule, para que logre autoevaluarse, para que logre pensar en que se está equivocando. Podríamos decirle, ¿te acuerdas cuando no podías hacer este tipo de ejercicio? ¿Qué hiciste para lograrlo? Y ahí lo obligamos al estudiante para que piense cuál fue el recorrido que debió hacer para llegar a ese resultado. O, por ejemplo, en un trabajo de investigación le podríamos decir, en vez de decirle que las preguntas están malas, le podríamos decir, ¿consideras que las preguntas incluidas en el instrumento sirven para responder a la pregunta de investigación? O sea, ¿están vinculadas? ¿Hablan sobre aquello? ¿Qué crees que podrías mejorar? O sea, antes, por ejemplo, incluso de darle una nota, ¿qué crees tú que podría haber mejorado el trabajo? ¿Y cómo lo podrías lograr? Y también podríamos preguntarle o decirle qué pasaría si miráramos desde esta perspectiva tal o cual problema. Eso también podría ayudar al estudiante a que comience a ser crítico de lo que está haciendo y pueda ir buscando alternativas también a lo que ha ido desarrollando. Aquí yo les presento 4 estrategias que han sido probadas en diferentes estudios y que tienen como propósito facilitar el cierre de las brechas. La estrategia número 1 es clarificar lo que significa un buen desempeño. O sea, sería importante que nosotros profesores les entregáramos un ejemplo de lo que está bien hecho, ¿ya? Eso permitiría a un estudiante saber qué esperamos de él y permitiría esto de comentar, discutir, reflexionar sobre los criterios de evaluación, ¿ya? Esa es una estrategia que ha estado probada, que incluso Roy Sadler la aplicó muchos años en la universidad en la cual trabaja en Australia, donde le mostraba un buen desempeño de un periodo anterior y lo dejaba para que los estudiantes pudiesen mirar. Y acompañado, obviamente, de la rúbrica para que fueran comparando. Eso es una estrategia que ha sido probada muchas veces y que da buenos resultados. La segunda es facilitar el desarrollo de la autoevaluación, o sea, hacer que el estudiante realice una especie de FODA o podría ser un organizador gráfico donde nosotros le pidamos que ellos reconozcan sus fortalezas y debilidades en el trabajo. Y también les podríamos permitir o dar la posibilidad de que se haga un proceso de coevaluación. O sea, que un compañero, el que está sentado al lado tuyo con los criterios, pueda también hacerle comentario del trabajo del otro. La retroalimentación por pares tiene mucho efecto. Se han hecho diferentes estudios en los últimos 10 años respecto de qué significa la retroalimentación de pares y cómo se puede desarrollar, no solo en estudiantes pequeños y de la universidad, sino que también entre profesores. La estrategia número 3 es entregar información de alta calidad, o sea, que nosotros entreguemos a los estudiantes información sobre fortaleza y debilidades y estrategias que permitan mejorar estas dificultades detectadas. No así como cuando uno dice, revisa el cuaderno. Eso es como súper vago. Entonces, quizás le podríamos decir, mira, ¿sabes qué? Hay una lectura, la lectura 4 del curso tiene elementos que te podrían ayudar a mejorar. Eso es mucho más específico que decir revisa el cuaderno, revisa el material. Y la estrategia número 4 es proporcionar oportunidades para cortar las brechas. Por ejemplo, dar la oportunidad a los estudiantes de reelaborar o reescribir la tarea evaluativa realizada. Esto les puede permitir mejorar, ser mucho más críticos de su propio trabajo y en ese proceso de reelaboración ellos pueden desarrollar mayores competencias respecto de lo que esperan. Bueno, no los quiero agobiar con tanta información, pero a modo de cierre quiero dejar 4 grandes ideas que hemos en este momento revisado.
La primera, no olvidarnos que la retroalimentación tiene una gran influencia en el aprendizaje de los estudiantes. Es una de las tareas que tenemos los profesores que ha sido considerada como aquella que puede cambiar la forma de aprender. La segunda, la retroalimentación debe ser parte de nuestra planificación, o sea, debemos planificarla, pensarla, debemos tener un guión que nos permita poder desarrollarla siguiendo estas características. También debemos tender hacia una retroalimentación de tipo descriptiva, si pensamos en la tipología de Tunstall y Gibbs, o en los niveles 3 y 4, si pensamos en Hattie Timperley. Y también podemos utilizar estrategias como las que les mencioné para realizar retroalimentación efectiva. O sea, tengo que intencionar ciertas tareas para que la retroalimentación tenga efecto en nuestros estudiantes y que ellos no sientan que en realidad estamos hablando en chino o mandarín o que en realidad estamos perdiendo nuestro tiempo. Yo creo que eso es esencial para, para que esta realmente tenga impacto en el aprendizaje y no en la persona. Eso, Connie. Gracias Karen. Bueno, les voy a dejar ahí en el chat el enlace a la encuesta de satisfacción y aprovechar también este espacio para que podamos realizar algunas preguntas, comentarios en caso de que no haya quedado algo muy claro. Sabemos que en la presentación además tú pones tu correo institucional, Karen, en caso de que alguien quiera hacer una pregunta ya más en privado. Pero de todas maneras, siempre es bueno abrir este espacio para que en caso de que sean preguntas que sean compartidas, ¿cierto?, con algún otro de los participantes, se genere esta discusión. No sé si alguien tenga alguna consulta. De nuestra parte como coordinación, Karen, agradecer esta presentación además muy clara y con ciertas luces para bajar esto en el aula, con pasos, con el desglose de cómo deberíamos hacerlo, cómo podríamos transitar, ¿cierto?, de un modelo a otro. Eso es bien importante porque muchas veces nosotros pensamos que lo estamos haciendo estupendo y cuesta como hacer este proceso de reflexión, de decir, ¿en dónde me encuentro? ¿En dónde estoy parada? ¿En qué nivel? Y hacia dónde debo ir. Aquí en el chat veo que pusieron un comentario, Karen, de Natalia. Dice, muchas gracias por la presentación, muy bien planificada en tiempos, muy buenos tips, que le gustaría acceder a la bibliografía que citaste, Karen. Natalia, Bueno, si quieres me mandas un correo y yo te puedo enviar como un listado de artículos e incluso yo este año publiqué un artículo que es sobre retroalimentación en el aula y es como una revisión sistemática donde vas a encontrar todos los autores. A ver, te lo voy a copiar en el chat para que quede. Sí, para que lo puedas revisar. Es bien interesante porque muestra cuáles han sido las aplicaciones que ha tenido la retroalimentación en el contexto educativo. ¿Ya? Aquí se lo voy a pegar para que ella pueda acceder. Ahí aparece mucha bibliografía que está disponible y ahí la puedes compartir. ¿Ya? Ahí está el artículo de una revisión sistemática donde se revisa la literatura y es un trabajo que hicimos con 2 colegas. Y ahí aparece justamente la tipología que les presenté. ¿Ya? Así que ahí van a poder revisar varias cositas que son bien interesantes. Y todo está en español, o sea, todos los artículos que están citados están en español. Muchas gracias, Karen. De todas maneras, esto les va a servir mucho. Aquí están poniendo que lo van a compartir incluso con sus colegas de trabajo. Así que, sin duda, un gran aporte. No sé, dejo el espacio abierto si alguien más quiere participar. Veo que no. Consuelo dice gracias por la exposición y la expositora impecable. Muchas gracias, Consuelo. Carmen. Creo que Carmen tiene abierto el micrófono creo que se le activó. Perfecto. Rosy dice, seca la Karen. Gracias. Muchas gracias a todos por participar. Sin duda un gran aporte, como les decía, el hecho de poder
visualizar, además esta lámina en donde viene una retroalimentación, cómo deberíamos quizás hacerlo con el desglose, ¿cierto?, de cada una de las partes y de cada uno de los pasos. Luego viene la lámina, ¿cierto?, en donde muestras como estas etapas que debiéramos como cumplir, y eso nos ayuda sin duda como a avanzar. En caso de que alguien quiera revisar el diplomado que mencionó Karen, vamos a mandar también el enlace de la oferta de posgrado. Ahí aparece el diplomado en el cual también trabaja la profesora Karen. Así que muchas gracias a todos por participar. Ahí les dejo encargado sus comentarios en la encuesta de satisfacción en caso de que necesiten o quieran participar de otras instancias, de otras charlas, talleres o webinars que tengan relación con este u otros temas. Ahí también se abre el espacio para que puedan dejarnos otros temas a trabajar. Muchas gracias, que tengan una muy bonita tarde, Karen, muy agradecidos de tu participación y además de tu enlace aquí que tiene un montón de bibliografía para poder investigar mucho más acerca del tema y poder revisar literatura actualizada de esto que nos mencionabas, que además no tiene muchos años desde que se viene trabajando el concepto de retroalimentación. Así que muchas gracias. Gracias, feliz noche. Feliz noche, que estén todos muy Chao. bien.